Bueno, buenas tardes, Hare Krishna. Entonces, continuando con la lectura del Bhagavad Gita, estamos en el capítulo 6, texto 33. Y el texto eh, dice así en sánscrito. Primero voy a realizar la invocación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Voy a pasar directamente a la traducción y al significado por Srila Prabhupada. Después voy a mencionar algunas partes interesantes del texto en sánscrito. La traducción dice: Arjuna dijo: Oh Madhusudana, el sistema de yoga que has resumido me parece impráctico e intolerable, ya que la mente es inquieta e inestable. Y el significado por Bhaktivedanta Swami Prabhupada dice así: el sistema de misticismo que el Señor le describió a Arjuna, comenzando con las palabras Sachau Deshe y concluyendo con Yogi Paramaha, es aquí rechazado por Arjuna a causa de un sentimiento de incapacidad. En esta era de Kali, no es posible que un hombre ordinario abandone el hogar y se vaya a practicar yoga a un lugar recluido en las montañas o en las selvas. La era actual se caracteriza por una lucha encarnizada en aras de una vida de corta duración. La gente no está interesada en la autorrealización ni siquiera por medios prácticos y sencillos, y ni qué hablar de este difícil sistema de yoga, que regula el estilo de vida, la manera de sentarse, la elección del lugar y el proceso de desapegar la mente de las ocupaciones materiales. Arjuna, como hombre práctico que era, consideró que era imposible seguir ese sistema de yoga, aunque él tenía muchas cosas a su favor. Él pertenecía a una familia real y estaba muy elevado sobre la base de numerosas cualidades. Era un gran guerrero, tenía una gran longevidad y, por encima de todo, era el amigo más íntimo del Señor Krishna, la suprema personalidad de Dios. Hace 5000 años, Arjuna tenía facilidades mucho mejores que las que tenemos hoy en día y aún así rehusó aceptar ese sistema de yoga. En efecto, no encontramos ninguna mención en la historia de que lo haya practicado en ningún momento. Por consiguiente, se debe considerar que ese sistema es, en general, algo imposible en esta era de Kali. Desde luego que les puede resultar posible a unos cuantos hombres muy escogidos, pero para la generalidad de la gente es una proposición imposible. Si esto era así hace 5000 años, ¿qué podemos decir entonces de los tiempos modernos? Aquellos que están imitando este sistema de yoga en supuestas escuelas y sociedades diversas, aunque están satisfechos de sí mismos, sin duda que están perdiendo el tiempo. Ellos ignoran por completo cuál es la meta que se busca. Entonces, cuando se investiga la historia y se busca, por ejemplo, otras culturas, otras civilizaciones, por una cuestión, eh, por un condicionamiento, por un sesgo, por una visión
de lo que es actual, de lo que es civilización, se va a pasar a medir si una cultura o los restos arqueológicos, históricos, lingüísticos o lo que sea de una cultura es avanzada o no en función de, de lo que nosotros consideramos hoy en día o lo que prevalece hoy en día como desarrollo. A ver si me hago entender. Vamos a medir cuán avanzada está o cuán avanzada estuvo los restos encontrados, o sea, los restos encontrados en civilizaciones antiguas nos van a dar una información. ¿Mm? O a los arqueólogos, a los investigadores, le van a dar una información. Entonces, se va a evaluar cuán avanzada estuvo esa civilización en función de lo que nosotros hoy consideramos como avanzado. O sea, por ejemplo, cuando se... Esto es algo que lo menciono porque es algo, digamos, que popularmente eh, entendido, ¿no? Cuando y todavía se siguen investigando las ruinas de Egipto, donde está la zona de las pirámides, etc. Y se trata de entender que una civilización es avanzada si encuentran restos de dispositivos electrónicos, por ejemplo, o algún indicio de uso de baterías, o sistemas, por ejemplo, se concibe que cualquier desarrollo que hubo en la antigüedad tiene que haber sido producto de un avance técnico y científico. Entonces, si no hay esos indicios, o por ejemplo, otra cuestión, si hay indicios de rituales religiosos, ya se considera que era una civilización primitiva, ¿no? Ese es otro sesgo, otra concepción. No entra en la cabeza que las personas puedan haber tenido un desarrollo mucho más avanzado que el que nosotros tenemos hoy teniendo un celular o una computadora. Se cree, se piensa o que tiene que haber habido naves o que tiene que haber habido medios tecnológicos de comunicación y se mide el avance de una civilización en función de eso, nada más. No hay conceptos de desarrollos humanos, espirituales, conceptos de relacionamiento entre las personas, de relacionamientos armónicos, no hay conceptos de relacionamientos, o por lo menos si los hay no prevalece, o de avance espiritual, o de relacionamientos con el medio, con otros seres vivos. A veces ni se busca eso. Se encuentra una civilización antigua y se le presta atención si hubo o no avances tecnológicos y si no los hubo ya se la considera como una civilización o una proto-civilización o prehistoria, etc. Entonces, a veces es difícil, si tenemos esos parámetros, entender el grado de desarrollo, en este caso, de Arjuna y de toda la familia real de Arjuna, que manejaban otros tipos de parámetros. Por eso, en la explicación de este verso, Srila Prabhupada va a explicar, o va a mencionar, por lo menos va a dejar vislumbrar, que Arjuna era una persona altamente capacitada en función de lo que se explica en el Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, que hoy en día es muy difícil entenderlo en profundidad. Entonces podemos ver que las capacidades
que existían, por lo menos en Bharata, Varsha. Hace poco leí que India va a volver a llamarse Bharata, me parece. Creo que no confirmé la información, pero el nombre original de lo que hoy conocemos como India, que no es el nombre original, fue un nombre, digamos, casi contemporáneo, el nombre original es Bharata y Bharata Varsha. Tengo entendido que India va a volver a llamarse Bharata como originalmente era. Entonces, a lo que voy es que 5.000, 6.000 años atrás, la comprensión, o sea, por ejemplo, eh, o sea, ¿qué estamos leyendo nosotros? Estamos leyendo el Mahabharata, un parva del Mahabharata, una sección, y dentro de esa sección de ese parva, en una parte está el Bhagavad Gita. El Mahabharata es un libro de historia, es un itihasa, o sea, relata las historias. Entonces, en el Bhagavad Gita se habla de personas. Acá, por ejemplo, Arjuna le dice a Krishna que poder someter o controlar la mente es casi imposible. Y Prabhupada en el significado dice que para el hombre moderno es algo que no se puede hacer prácticamente. Entonces, cuando vamos al Mahabharata, encontramos que había muchas personas, por eso se dice que las condiciones eran más favorables. Entonces, 5.000 años atrás, 10.000 años atrás, y muchas personas tenían esa capacidad de controlar la mente en aras de la felicidad espiritual, cosa que escasea hoy en día. Y esas personas tenían una forma de vida, una forma de comunicarse, una manera de convivir que no podría ser apreciada. No voy a describir mucho más, pero si dijese cosas de esas personas que tenían un desarrollo espiritual y eran mucho más común que hoy, parecerían primitivos para nosotros. ¿Por qué? Porque no tenían un celular, porque no tenían un automóvil, porque no viajaban en avión, porque no tenían una computadora, porque no usaban los estilos de ropa que se usan hoy. Entonces, en función de la iluminación espiritual, eran personas mucho más avanzadas y casi incomprendido para quien va a ver el mundo solamente desde este punto de vista técnico-científico, sin prestar atención a los desarrollos humanos y espirituales. Entonces, ya eso lo podemos ver en la práctica del yoga. O sea, creo que muy pocas personas hoy en el mundo creen que hacen yoga. En la manera completa me refiero, ¿no? O sea, la información de lo que es, por ejemplo, los Yoga Sutras de Patanjali, ¿no? Si alguien hace yoga, lo que hoy entre comillas, lo que hoy se conoce como yoga, ¿no? Que son todas esas habilidades gimnásticas, ¿no? Ya voy a volver a eso, no es solo eso, pero quiero que lo vean desde este punto de vista. Si alguien hace una práctica de yoga y comprendió los Yoga Sutras de Patanjali, o sea, cualquier persona que esté en esa posición, o que sepa lo que es la filosofía, o que haya escuchado hablar de la filosofía del yoga o de la espiritualidad del yoga, puede entender, o sea, ya casi nadie está ilusionado con creer que está haciendo eso, que está haciendo lo que se indica en la filosofía del yoga, en los Yoga Sutras de Patanjali, o incluso en este capítulo 6 de la Bhagavad Gita.
Ahora bien, sí, el yoga es muy bueno, porque tiene distintos pasos el yoga y en cada paso hay beneficios. Eso es real. En cada paso vamos a encontrar beneficios. El, Al principio del yoga, eh, o sea, son distintos pasos. La primera parte de la práctica es lo que nosotros podríamos llamar, ¿no? O que se ha interpretado por distintos filósofos como principios éticos y morales, o sea, comportamiento y hábitos personales, comportamiento social, lo que no se debe hacer a otras personas, actuar correctamente hacia otras personas, no hacer daño, no ofender, no dañar, decir la verdad. Bueno, está prescrito todo eso. Y comportamientos personales, de limpieza, de veracidad. Entonces, esa es la primera parte. O sea, ya se pueden dar cuenta que si seguimos solamente la primera parte de este hasta anga, o sea, 8 partes, si seguimos la primera parte de estas 8 partes, ya nos convertimos en otro tipo de personas. Y ni siquiera estoy hablando del resto de los pasos. ¿Mm? Entonces, la no violencia, por ejemplo, la no matanza de animales innecesaria. Entonces, solamente ahí ya comienzan los beneficios del yoga. ¿Mm? Luego vienen las asanas, las posturas, la gimnasia. No es gimnasia, yo lo llamo gimnasia porque sería como posturas que están relacionadas con el cuerpo. ¿Mm? Esas posturas que incluyen también distintos tipos de elongaciones, ayudan a la circulación de los distintos elementos de la vida, como el aire, las energías que tiene el cuerpo, los elementos que recorren el cuerpo, como la sangre y todo. Entonces eso hace que el cuerpo comience a mejorar sus funciones. ¿Mm? Partes del cuerpo que no se utilizan y empiezan a entumecerse, con las asanas, ¿Mm? Eso comienza a reaccionar. ¿Mm? Y en vez de atrofiarse, por decirlo de alguna manera quizás extrema, el cuerpo o la persona empieza a ver como cierto rejuvenecimiento en su vida, en el cuerpo. Ahí tenemos otro beneficio. ¿Sí? O sea, tenemos la primera parte, que, o sea, en realidad son dos. Es yama y niyama forman la parte de la ética, la moral, el comportamiento, los buenos hábitos. Ahí tenemos dos, yama y niyama. Después tenemos asana, tres. Y después tenemos pranayam. Con pranayam o pranayama, que es el sistema de respiración, que básicamente es cuando inhalamos y exhalamos y detenemos la respiración. Básicamente hay muchas otras cuestiones que en la medida que se sigue esta práctica, uno o el practicante puede comenzar a regular distintas funciones del cuerpo también, la temperatura, el ritmo cardíaco, o sea, la respiración va a regular todo lo demás. Y por ende hay un control del cuerpo a través del pranayama. Y la mente comienza a manejar el cuerpo. O sea, tenemos el primer indicio de, del manejo de la mente. Pero la mayor parte, y seguramente las otras, porque acá, hasta acá tenemos estas partes del yoga, ¿no? Eh, que mal puede decirse que están bien practicadas en la mayoría de los casos. ¿Mm? Pero digamos que esto es lo que más o menos se conoce. El resto de las partes a veces ni se las conoce. Y casi lo único que se conoce llega hasta ahí. Y un poquito. ¿Mm? Por ejemplo, pratyahara, apartar los sentidos de los objetos de los sentidos. Imposible. El mundo está hecho al revés. Mientras más puedas disfrutar, mejor. Mientras más puedas tener, mejor. Mientras más cosas ricas puedas comer, mejor. Mientras mejor música puedas escuchar, mejor, y así sucesivamente cada uno de los sentidos.
Y Pratyahara es al revés, como la tortuga que retrae los sentidos ante, ante esa fuerza que lleva a la persona a desbocar los sentidos. Entonces, eso ya, o sea, cuántas librerías, cuántas academias de yoga, cuántos maestros hoy en día pueden hacer que sus seguidores, sus discípulos, sus practicantes puedan poner estos principios en sí mismos. Eh, Dharana, que es o sea, es la concentración, irse a un lugar donde nadie lo moleste. Un lugar no significa que me voy a mi habitación, o me voy al cuartito, o me voy a un altillo, no. Irse significa irse de la sociedad. Arjuna, bueno, Arjuna lo que está haciendo, y es interesante esto, Arjuna no está rechazando la finalidad. O sea, Arjuna lo que está haciendo, está poniendo, está diciendo que para él es imposible. O sea, esta es la relación guru y discípulo. O sea, Arjuna no aceptó ciegamente la instrucción del maestro. No es que el maestro le dijo, hay que hacer esto, y lo hace. ¿Mm? A ver, Krishna no solamente en el Bhagavad Gita está siendo descriptivo, o sea, descriptivo significa que no solamente está describiendo un proceso espiritual, está siendo prescriptivo. ¿Mm? Descriptivo es, por ejemplo, supongamos que unos padres ven que un hijo ajeno está en un lugar peligroso, ¿cierto? O se está acercando, o está a una distancia, o no sé, o está mirando el fuego, y ya lo está mirando con intenciones de ir y meter la mano, o de ir a un lugar donde corre peligro, a un lugar donde puede caerse. Entonces, como el hijo no es propio, los padres pueden decirle al niño, si te acercás a ese lugar, te podés caer. O le pueden decir al niño, si tocas eso, te va a hacer mal, ¿no? Si un chico quiere tocar el fuego, o tocar un enchufe, o algo así, ¿cierto? Eso es descriptivo, está describiendo la situación. Prescriptivo es lo que hacen los padres con sus hijos porque tienen la autoridad. No toques eso, no pongas la mano en tal lugar. Está prescribiendo ya está dando una instrucción. Krishna, Arjuna lo acepta a Krishna como maestro espiritual. Entonces Krishna no solamente es descriptivo, sino también está prescribiéndole a Arjuna lo que tiene que hacer. Esto es más serio ya. Ya hay un compromiso, guru-discípulo. El discípulo debe aceptar lo que el maestro le dice. Y aún así, en estas circunstancias, porque cuando se es prescriptivo, o sea, nadie puede ir a educar al hijo del vecino. Nadie tiene el derecho a hacer eso. Para eso están los padres. Entonces, nadie puede ser prescriptivo con un hijo ajeno. Pero sí tiene el deber de instruir y de educar a sus propios hijos. Este es el deber que está teniendo y el compromiso que han adoptado ambos, maestro. ¿Mm? Ya en el capítulo 2, Arjuna se rinde como discípulo. Entonces ya hay una relación. Y aún así, Arjuna no está aceptando ciegamente. ¿Mm? O sea, no está tomando la instrucción de Arjuna a la ligera. No es que le dice, bueno, hay que hacer esto, y él va y lo hace. No es ese tipo de sumisión la que se requiere para un discípulo.
No es esa la manera de sumisión. El discípulo puede y debe cuestionar, preguntar, pero sumiso significa que acepta, que necesita. O sea, sumisión significa que no podemos hacer algo sin la ayuda de alguien. Pero también tenemos que testear si las instrucciones son adecuadas. Y de hecho, Arjuna lo hace varias veces en el Bhagavad Gita. Y de hecho, en un momento, Arjuna le contesta a Krishna diciéndole, no lo haré. Pero no desde el desafío, no desde el capricho, no porque sea caprichoso, ni que sea desafiante, ni que sea cabeza dura, ni testarudo, ni necio. Porque él encuentra su imposibilidad interna de poder cumplir una orden. Porque Krishna le dice, ve y pelea. Y Arjuna le dice, no lo haré. Pero no lo haré completamente, ¿cómo puedo decirlo? Abatido. Eso es sumisión. Entender que necesitamos de alguien. Y Arjuna en ningún momento está poniendo en duda el propósito final. Arjuna no es que dice, esto no sirve, no hay... O sea, no es un nihilista. Arjuna no es un nihilista que dice, la vida no tiene propósito, no hay ninguna finalidad en nada, nada tiene sentido. No es un pesimista. Solamente él se encuentra que no comprende la situación, que está abatido por la situación. Entonces se rinde a Krishna para que lo ayude. Arjuna entiende que hay una finalidad en todo, que las cosas tienen un sentido, o las cosas se desarrollan en un sentido. No es que no hay sentido o no hay desarrollo en las cosas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo a ver si me puedo dar a entender mejor. Por distintos motivos, bueno, tuvimos unos mangos muy ricos y yo guardé una de esas semillas de ese mango. Un devoto amigo las germinó, que entiende del tema, las germinó, salió un plantín y ahora tengo el plantín que va a haber que plantarlo porque es un árbol interesante, grande, ¿no? Para poder tener esos mangos. O sea, ¿cuál es la intención? La intención es poder volver a hacer una ofrenda con esos mangos. Y cuando rescatamos esa semilla de mango, ya se sabía, todo el mundo sabe, que de la semilla de mango no va a salir, no sé, un pino, ¿no? O, no sé, o una rana. O sea, no, el carozo, la semilla del mango, no se va a transformar en un renacuajo. O sea, tiene una finalidad y el árbol va a dar mango. O sea, hay una finalidad en todo. O sea, potencialmente tenemos una finalidad. Nosotros como seres espirituales también tenemos una potencialidad. Satchidananda. Tenemos una naturaleza espiritual. No tenemos por qué padecer este mundo, morir y la ignorancia, ¿no? Somos por esencia Satchidananda. Y esa es la finalidad que entiende Arjuna, el objetivo que entiende a través del proceso. Hay un verso muy famoso, acá en el Bhagavad Gita, que es el verso 4:34. Las dos primeras líneas explican el comportamiento
de la persona que busca conocimiento. Las dos segundas líneas van a explicar qué es lo que va a recibir del maestro, qué conocimiento va a recibir del maestro ese discípulo. En las dos primeras líneas se explica el comportamiento, dice Tat Vidi, ¿no? Ese Tat, porque ya en el capítulo 4 se estuvo hablando de distintos tipos de actividades, de sacrificios específicos para cada persona. O sea, hay una instrucción, que podríamos llamarla como genérica. O sea, genérica en el sentido de que es igual para todos. Todos los seres son almas espirituales eternas, llenas de conocimientos y de felicidad espiritual, bienaventuranza, ananda. Todos. ¿Sí? Ese es el conocimiento para todos. Existe una persona suprema, original, primigenia, que es el Señor Krishna. Ese conocimiento es igual para todos. Y existe esta naturaleza material, que es creada, manifiesta e inmanifiesta. Pero luego, aparte de ese conocimiento que podríamos llamarlo objetivo, absoluto, existe instrucciones que son individuales para cada persona. No somos autómatas. Por eso Arjuna está cuestionando, está preguntando, sumisamente, pero preguntando. Y esas instrucciones es lo que en otro libro, que es el Chaitanya Charitamrita, se explica en el primer capítulo de las instrucciones que son objetivas y subjetivas. El maestro espiritual o los maestros espirituales van a dar instrucciones objetivas, que son iguales para todos, y subjetivas, que son individuales para cada caso personal. Y a veces, pero lo que debemos tener en cuenta, o sea, es la finalidad, el propósito final. Eso es lo más importante. Todo lo que los procesos van explicando, que se explicaron, Tat, empieza este mantra, dice Tat, todos esos procesos tienen un objetivo. El objetivo es el restablecimiento de nuestra relación con la persona suprema, con Dios, con Sri Krishna. Ahora bien, estamos en distintas situaciones. Entonces, debemos ser tolerantes con los demás y también con nosotros mismos. Si logramos mantener firme cuál es nuestra finalidad y cuál es el propósito, podemos transcurrir nuestra vida espiritual sin culpas, siendo tolerante con los demás y con nosotros mismos. Entonces hay distintas situaciones, todos esos sacrificios. Algunos van a formar familias, otros van a pasar por otras etapas, otros van a hacer oblaciones, otros van a estudiar los Vedas. Y cada uno de nosotros tenemos distintos, ¿cómo se diría? Obstáculos internos y externos. Dice Talvidi Paripratena. Entonces, Paripratena significa que uno debe entregarse completamente a ese maestro espiritual, acercarse, buscarlo y acercarse y entregarse. Una vez que encontró, se entrega. Entonces el verso, las dos primeras líneas dicen Tadvidi Paripratena, Pariprasnena Sevaya. Entonces aquí está hablando, tengo aquí este verso,
que con esa entrega, en esa actitud de entrega, se le hace preguntas a ese maestro espiritual. Y Sevaya significa que realiza alguna actividad práctica como servicio, como retribución a ese conocimiento que está recibiendo. Entonces, para ir cerrando este verso, Arjuna, su cuestionamiento está relacionado con la manera en la aplicación, no con el objetivo. Arjuna dice, esa forma no está negando que la mente hay que controlarla, ni está negando que es necesario seguir reglas y regulaciones, porque en este capítulo lo que se habla es del estado Brahma Bhuta, de ver una igualdad con todos los seres vivos, no está negando eso. Dice, ese sistema, retirarse, necesito algo más práctico. Dame algo más práctico, dice Arjuna. Y esa respuesta se va a dar en los versos siguientes. Bueno, dejo aquí. Muchas gracias por escuchar y vamos a continuar con las lecturas del Bhagavad Gita. Gracias a las personas, a los administradores de este espacio, que también permiten que en mi caso personal pueda también investigar antes de hablar, tratar de estudiar y volcar lo que entiendo o lo que puedo llegar a entender en estas transmisiones. Bueno, mis respetos, mis reverencias a todos. Hare Krishna.